hoy yo quiero buscar la perspectiva pastoral de este asunto, ¿ok? Porque yo no quiero que los líderes religiosos en Puerto Rico caigan en la trampa de pensar que como ya eliminaron la firma del ministro, pues ya los pastores no tienen nada que ver con esto. ¿Okay? No, los pastores tenemos que estar metidos en las luchas donde estén nuestras ovejas. ¿Okay? El otro punto que me parece grave es que le confiere al Departamento de Salud la facultad de criminalizar la fe, imponiendo multas y cárcel a los objetores. En la página 6 define lo que es el dogma. Y dice que el dogma es el punto esencial de una religión, de una doctrina o de un sistema de pensamiento, el cual se tiene por cierto y no se pone en duda dentro de su sistema. ¿Sí? Si cuando el reglamento nos define qué cosa es un dogma a los efectos de este reglamento de inmunización, las ideas religiosas que usted reclame para objetar la vacunación tienen que ser el punto esencial de una religión y el cual se tiene por cierto y no se pone en duda dentro de su sistema. Ahí nada más se cayeron todas las exenciones religiosas, todas. Porque la objeción por una vacuna no constituye el punto esencial de ninguna religión. ¿Seguro? Por eso es que cuando el secretario emite la carta circular y dice, ya no hace falta la firma del ministro, pero todavía me tienes que explicar tus argumentos de fe. ¿Por qué? Porque tan pronto expliquemos los argumentos de fe, te van a decir, de acuerdo al reglamento, ese argumento que tú me presentas no es válido porque no constituye el punto esencial de tu religión, que no se pone en duda dentro de tu sistema religioso. Desde el cristianismo, pues ¿cuál es el punto esencial de mi religión? Bueno, pues que el Hijo del Hombre se encarnó y vino a la tierra y caminó entre nosotros y fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y un día volverá. Somos salvos y volverá, exacto. Y entonces, eso que yo acabo de decir en 10 segundos, ese es el punto esencial en nuestra fe, que no se pone en duda dentro de nuestro sistema. Esta libertad religiosa que nosotros tenemos no tiene que ver, no se limita a los puntos medulares de una religión en particular. Usted puede creer en que el sol es su Dios y usted se levanta todas las madrugadas a esperar a que el sol salga y usted hace una reverencia y lo saluda. Y esa es su fe. Y la Constitución lo protege. La otra definición que es importante es la definición, aparece en la página 7, la definición de qué es una organización religiosa. Y dice que es este grupo de personas cuyos miembros se asocian para profesar un mismo sistema de pensamiento religioso o una doctrina religiosa bajo una estructura administrativa y que para que esta pueda ser aceptada como una exención religiosa, la organización deberá estar registrada en el Departamento de Estado. Esta definición incluye las iglesias, denominaciones y sectas religiosas. De acuerdo a la carta circular, esto no cambió. Esto no cambió. Entonces, la Constitución protege tu libertad de creencia religiosa sin que tú tengas que estar asociado a una organización, sin que tú tengas que tener un líder religioso. Y la organización, porque si tuvieras una organización religiosa, no tiene que estar registrada, incorporada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Las razones por las que las iglesias se incorporan son otras. Porque de pronto necesitas un préstamo para comprar un edificio, porque de pronto necesitas alquilar un local. Entonces, para hacer negocios dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es que entonces uno se incorpora. ¿Okay? Pero uno no se incorpora para que el gobierno le dé reconocimiento a la persona jurídica de esa institución, porque de lo contrario no eres iglesia o no eres un grupo religioso hasta que el gobierno no te lo reconozca. ¿Okay? Y eso no es así en nuestro sistema jurídico. Yo digo que soy hombre. Dios libre que alguien me diga que eso no es verdad. Hay que respetarlo y darle un baño. Exacto. Pero si yo digo que yo creo que pues, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo no debo. No, esa idea tuya no es válida. Lo pongo en duda. Eso yo lo pongo en duda. Esto es bien grave, esto es aberrante. Y entonces la gente tiene que entender que verdaderamente este es el issue más importante que se debate en Puerto Rico hoy. ¿Ok? Préstele atención a esto. Y préstele atención a la ausencia de los políticos. Coqui, pero ahora le quiero hablar a los ministros. Pastores, ministros, sacerdotes, queridos compañeros míos, porque yo estoy en ese bote. Les quiero hablar con mucho respeto, con mucho amor, sobre cuál yo entiendo que debe ser nuestra postura como líderes religiosos en este momento. Lo primero es que nosotros tenemos que recordar que la Constitución garantiza la fe del individuo y los ministros no tenemos autoridad para juzgar o validar la fe de nadie. Si un feligrés mío me dice, es que yo creo que las vacunas no, que las vacunas sí, o qué sé yo cuánto, y lo creo porque la Biblia dice, mi interpretación de ese pasaje es esto y esto y esto, pues el ministro dice amén. Porque nosotros no tenemos la autoridad para juzgar la creencia de ninguna persona, ni siquiera de nuestros propios feligreses. La fe de una persona es la fe de una persona, y eso es lo que protege la Constitución. Si una creencia constituye la creencia sincera de una persona, el ministro la respeta y punto. Lo otro, recuerde que la ley protege las creencias del individuo, no solo respecto a los dogmas esenciales, sino las creencias
en general. Las creencias del individuo son un concepto mucho más amplio que solo lo que son los dogmas de una organización religiosa. Así que el hecho de que su organización religiosa tenga un credo que incluya 15, 20, 25 puntos doctrinales, no significa que esas van a ser exactamente las creencias de las personas que están en su iglesia o que van a ser única y exclusivamente esas las creencias de las personas que están en su iglesia. Recuerde además que la función de la iglesia no es colaborar con el gobierno. Porque yo escucho mucho ese discurso de parte de algunos ministros diciendo, no, pero lo que pasa es que nosotros, la iglesia, pues siempre hemos colaborado con el gobierno y es importante que la iglesia colabore con el gobierno. Mire, la iglesia no existe para colaborar con el gobierno. Cuando nosotros, qué sé yo, pasó el huracán o vino un terremoto o lo que sea y la iglesia se tira a las comunidades a servir a las comunidades, la iglesia no está sirviendo a las comunidades porque está colaborando con el gobierno. La iglesia no es un gremio de voluntarios que el gobierno activa cuando los necesita. Cuando nosotros nos tiramos a la calle a servir a las comunidades, lo hacemos en obediencia a Dios. No tiene que ver con lo que el gobierno haga o deje de hacer. Nosotros lo hacemos porque nosotros sabemos que un día Dios nos va a cuestionar cuando tú veas a una persona al lado que tenía hambre y le di de comer y tenía sed y le di de beber y si no lo hice, Dios me va a cuestionar eso. Pero yo nunca he sentido que, de pronto vino un huracán y hay gente que están aisladas y no tienen alimento y allá vamos nosotros como representantes voluntarios del gobierno a ayudar a la gente. No. La iglesia llega porque la iglesia tiene un compromiso con Dios. La iglesia llega porque llega en obediencia a Dios a servir al prójimo, comparta o no comparta nuestra fe. Y nosotros vamos y hacemos, que llegamos antes que el gobierno, siempre. ¿Ok? Y que el gobierno, en un sentido, gana indulgencias con escapulario ajeno. Pues claro, después el gobierno empieza a decir todo lo mucho que hicieron en las comunidades, pero lo cargaron sobre los hombros de los voluntarios de las iglesias. Una cosa es que la iglesia estuvo en la comunidad y sirvió en medio de una necesidad. Y otra cosa es que la iglesia haya hecho eso en colaboración con el gobierno. No, señor. Nosotros hacemos eso porque esa es la responsabilidad de la iglesia frente a su comunidad. Nosotros tenemos un llamado de servir a la persona que esté en necesidad y ya. Así que tenga cuidado con el discurso de que la iglesia tiene que colaborar con el gobierno. Y entonces, los pastores tenemos una función ineludible de cuidar de nuestras ovejas. Miren lo que dice Juan 10, desde el verso 11 hasta el verso 15. La función de los pastores, de los ministros, en este momento no es convencer a las ovejas para que se sometan a imposiciones inconstitucionales de un gobierno dictatorial. La función de los pastores en este momento no es convencer a las ovejas de que colaboren con el gobierno. La función de los pastores en este momento no es solamente acompañar a las ovejas en la lucha por los derechos, sino ir delante de las ovejas para exigir los derechos fundamentales que ellas tienen. Lamentablemente, durante esta turbulencia del COVID y las vacunas y las exenciones y todas estas cosas que vivimos en los pasados 2 años, muchos feligreses se sintieron abandonados de sus pastores. Y lamentablemente muchos de ellos se fueron de las iglesias. En el mejor de los casos, lo que hicieron fue que se movieron a otras iglesias donde sí sintieron respaldo. Pero lamentablemente muchos dejaron de asistir a las iglesias y ya no están en ningún lugar sirviendo a Dios y ya no tienen pastores. ¿Okay? Y esa gente hay que rescatarlos. Esa gente necesitan pastores que les digan, ¿sabes qué? Yo voy a respaldar tu lucha, porque realmente tu lucha es la lucha por tus derechos. Y el que está imponiendo estos nuevos requisitos al país está violando tus derechos, está violando tus libertades, unas libertades que se basan en los preceptos bíblicos. Amados pastores, yo les hago un llamado para que se levanten y que juntos nos paremos frente al gobierno para que podamos defender el derecho a la educación de nuestros niños, el derecho a que no sean discriminados por su estatus de vacunación, el derecho de los padres a tomar las decisiones sobre la salud de sus hijos y el derecho de cada creyente a profesar sus creencias libremente sin que éstas sean criminalizadas por el gobierno.